Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Por una cuestión de exigüidad en el tiempo, me voy a referir al tema especialmente desde un recorte institucional que se empieza a conocer mucho, que es la reunión especializada en agricultura familiar. Tuve posibilidad de trabajar allí haciendo estudios e investigaciones sobre agricultura familiar con gente de la UCAR, del Minagri, con familiares de Enrique Martínez, como Fabio Pirone, de la UCAR del Minagri, del Ministerio de Agricultura de Nación. Y la idea es un poco reflejar aquí ante ustedes que cuando hablamos de agricultura familiar ponemos en una misma bolsa distintos actores y sujetos agrarios que tienen muchas veces poco en común. Justamente uno de los debates más álgidos en el ámbito de la reunión especializada en agricultura familiar, que es un organismo técnico del Mercosur, que depende del Grupo Mercado Común, es que es una denominación que atañe a sectores rurales que comprenden desde pueblos originarios, grupos campesinos criollos y también lo que se conoce en los estudios sociales agrarios como agricultura familiar capitalizada. Son sectores que se han construido históricamente de una manera aventajada o desaventajada por las políticas públicas agropecuarias, y eso tiene que ver con una cuestión de que es necesario comprender que ninguna desventaja en el sector agrario es una construcción natural. Toda desventaja, todo grupo desaventajado en las estructuras sociales agrarias en Argentina ha sido construido como tal por acción o por omisión de políticas agropecuarias, que son parte de procesos históricos muy definidos y sobre todo de cómo se ha pensado en distintos momentos de la historia argentina la inserción del país en los mercados internacionales. No me voy a extender en los modelos primarios exportadores, ni en los modelos de industrialización por sustitución de importaciones, ni el rol que tuvo en el debate político de la agricultura, porque es algo que hay mayoría de estudiantes aquí lo deben conocer. Entonces, me quiero referir especialmente a todo lo que implica meter en la bolsa de agricultura familiar, tanto chacareros, lo que es la pequeña producción familiar capitalizada, con agriculturas de tipo campesino y también de pueblos originarios, que tienen distintas lógicas no solamente en lo que atañe a que hay sectores que tienen propiedad de los medios de producción y hay sectores que no tienen propiedad de los medios de producción, como los sectores de campesinado criollo, que muchas veces justamente en el tema de tierra son los que más tienen casos de derechos posesorios o de problemas de titulaciones. En cambio, lo que es la agricultura familiar capitalizada, incluso la que se piensa como pequeña, generalmente son propietarios de su medio de producción, tienen acceso al crédito, están insertos en el esquema de comercialización larga, es decir, están orientados hacia la agroexportación, porque aunque tengan 200, 300 hectáreas, si tienen o son parte de un esquema productivo orientado a la agroexportación, están inmersos a través de sus eslabones, a través de las cooperativas y agentes de comercialización, en esquema de comercialización larga, al lado de sectores que vuelcan sus excedentes a los mercados alimentarios, como pueden ser aquellos que productores hortícolas, como los que tenemos en el Interland de la ciudad de Santa Fe, que vuelcan sus excedentes productivos en los mercados regionales, en las ferias, con tipos de agricultura que no son tan intensivos en el uso de agroquímicos, porque los agroquímicos no están solamente en los monocultivos orientados a la exportación, están en las verduras que comemos todos los días también. Es bueno decirlo porque hay mucho esencialismo respecto a eso. Justamente en el ámbito de la red Mercosur, este debate sobre qué es lo que implica y qué es lo que no implica agricultura familiar es algo que difícilmente se haya llegado a un acuerdo. ¿Y por qué? Quizás ustedes me digan, ¿qué sentido tiene discutir sobre la precisión de una definición? Porque si estamos hablando de promocionar a sectores agrarios vinculados con la alimentación de nuestras poblaciones en el Mercosur, la cuestión de la definición es central, porque a veces una mala definición también implica que cuando se bajan los recursos, hay un fondo para la agricultura familiar en el ámbito del Mercosur que se está capitalizando a través de los aportes de los estados, pasen a cobrar por la ventanilla los otros sectores, los que ya están incluidos en el esquema de comercialización, los que tienen acceso al crédito, y justamente los sectores a los que se quiere promocionar, que son aquellos a los que hay que acompañar en esquemas productivos y en tecnología y en innovación para mejorar sus escalas, ¿no? Teniendo cuidado en eso, porque también
la confusión respecto a que agricultura familiar serían todos, incluso cuando tienen diferencias étnicas importantes. La agricultura familiar capitalizada generalmente desciende de ese proceso histórico de inmigración de los países europeos en primer lugar y luego incluso del Medio Oriente, y las agriculturas campesinas y criollas de pueblos originarios son preexistentes a ese proceso que se dio en el siglo XIX. Y a la vez tienen lógicas de vinculación a las políticas nacionales absolutamente distintas. Y eso se puede ver hasta en la forma que tienen de organizar sus agendas reivindicativas. La agricultura familiar capitalizada, desde la pequeña, la mediana y de otros niveles, están vinculadas con organizaciones como Federación Agraria y otras organizaciones mucho más consolidadas e institucionalizadas, y sin embargo los sectores campesinos y criollos tienen hasta una palabra distinta para capitalizar sus demandas, son movimientos. De un lado hay federaciones, cooperativas, y por el otro llamamos movimientos sociales, hacia donde esos otros sectores de las estructuras agrarias, desaventajados por los procesos históricos y por las políticas agropecuarias, como decía, expresamente desaventajados, porque incluso cuando se ha establecido instituciones de transferencia tecnológica, se ha pensado en sujetos agrarios que se puedan volcar hacia la agroexportación, no en sujetos agrarios que practiquen agricultura ecológica o vuelquen sus excedentes hacia los mercados alimentarios regionales. Aclarado esto, que es un punto que no tiene en el debate político de la REAF-Mercosur, aclaremos que en la REAF-Mercosur participan los gobiernos que forman parte del Mercosur a través de sus instituciones agropecuarias, los movimientos sociales agrarios, las organizaciones más formalizadas que representan a estos otros estratos dentro de la agricultura familiar, técnicos y académicos que van aportando estudios, ¿no? Estudios e investigaciones. Lo interesante de la REAF dentro del Mercosur es que es el organismo más dinámico del Mercosur y que tiene una particularidad, que es que las organizaciones de la sociedad civil imponen agenda. Es uno de los pocos lugares donde la agenda de temas que van a dar lugar a políticas agropecuarias que van a implementar cada caso nacionales de acuerdo a su orden legal, de acuerdo a sus instituciones fundiarias, a sus lógicas, es uno de los ámbitos donde las organizaciones de la sociedad civil marcan agenda y definen sobre qué tema se va a trabajar. Y muchas de las políticas agropecuarias volcadas al desarrollo rural, fíjense que hasta en los nombres que usamos notamos cómo se han construido ventajas y desventajas en el desarrollo rural argentino. Decimos política agropecuaria y pensamos en rentabilidad, productividad y agroexportación. Decimos desarrollo rural y pensamos en pobres rurales, ¿no? Y en equidad rural. Hasta los nombres nos hablan de cómo desaventajamos incluso de los criterios técnicos de las ciencias agrarias, cómo hay una política de cenicientas para el desarrollo rural, y digo de cenicientas porque basta ver cómo se reparte la torta presupuestaria en las instituciones de transferencia tecnológica hacia qué programas, y podemos ver qué programas aparecen más financiados orientados hacia qué. Pocas cosas más ideológicas que la técnica y la tecnología. Cuando se decide qué tecnologías desarrollar es porque un grupo social pudo imponer sentido sobre la construcción del conocimiento para decir qué tecnología se va a producir y orientar a quién y para qué. No todos los sectores sociales de la Argentina definen la agenda tecnológica, y la tecnología dista mucho de ser algo neutral. Tiene la enorme capacidad de agigantar brechas de inequidad o, en caso contrario, de revertirlas. Me voy a pasar de largo algunas cuestiones por razones de tiempo, porque Pocho me va a empezar a retar. Y quise compartir que justamente en ese ámbito, que realmente no es un ámbito que esté ajeno a la implementación de muchas políticas, y es más, generalmente en los sectores urbanos uno siempre encuentra la particularidad que dicen: ¿y por qué tenemos que ir a escuchar algo sobre agricultura familiar o sobre producción alimentaria si vivimos en las ciudades? Pues en realidad, cada vez que abrimos la heladera y sacamos un producto alimentario, somos parte de la política agropecuaria, porque el precio al que consigamos ese producto, la diversificación de ese producto, la accesibilidad de ese producto, la inocuidad de ese producto, la integración vertical o no que tenga ese producto, el lugar de donde venga, es política agropecuaria. Cada vez que comemos somos parte de la política agropecuaria, porque hasta ahora, más allá de la producción que se orienta hacia la producción de recursos energéticos alternativos y algunos polímeros que se usan en la industria textil, la principal razón para que exista agricultura es la alimentación humana, incluso la que se vuelca a los mercados externos, porque van a la cadena de alimentación de animales o de personas
en definitiva, desde el Neolítico hay agricultura y domesticación de plantas y domesticación de animales porque hay una necesidad alimentaria, que es la primera necesidad existencial de la especie. Y sin población no hay nación, ni mucho menos proyecto nacional. Es decir, cada vez que consumimos, ponemos en marcha la rueda de la que hablaba Perón, el círculo perfecto de la producción, que era generación, distribución, comercialización y consumo. Sin consumo, la rueda no va a girar en ningún sistema económico. Entonces, en este ámbito hay grupos temáticos que son, como les digo, cada tema de estos grupos temáticos tiene que ver con lo que se va resolviendo en términos de capacidad de gestión, ¿no? Que fue el nombre un poco que Pocho quiso que tenga esta exposición, porque tiene que ver con eso, ¿no? La agricultura familiar y estos organismos fueron creados a impulso de Brasil en el 2004. Y quise pararme desde este lugar porque se cumplen primero 10 años de la creación de la REA a instancias de Brasil, que tiene más resuelta algunas discusiones políticas sobre lo que implica qué es la agricultura familiar y para qué. Y porque también este es el Año Internacional de la Agricultura Familiar, instaurado por la FAO, como ustedes saben. Una vez en una capacitación en el norte con comunidades campesinas, una de las cosas que me decían los referentes de ASINA, la mayoría del movimiento ahorita los debe conocer porque la gente de ASINA está participando con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, creada también como reflejo indirecto de toda esta acción que viene regionalmente, más allá del conflicto en 2008, la creación de institucionalidad de la agricultura familiar es parte del fortalecimiento de creación de instituciones que parten desde este ámbito Mercosur. Una de las cuestiones que me decían estos compañeros de ASINA es que ellos no se sienten agricultores familiares, ellos se sienten productores campesinos, porque hablar de agricultura familiar implica un solo sentido de apropiación del espacio rural, que es ponerlo en producción. Cuando hay grupos que viven en los medios rurales, que conciben a la tierra y al resto del patrimonio natural, yo no lo llamo recursos porque es un concepto absolutamente neoclásico decirle recursos a la tierra, al agua, a los bosques, sino que el territorio, ni siquiera hablan de tierra, sino que hablan de territorio, y hoy hay agencias y organismos públicos que se basan muchísimo en el enfoque territorial para desarrollar nuevas investigaciones y estudian equidad rural. Cuando hablan de territorio, lo que están hablando es la primera condición de posibilidad de su cultura, de su estar en los medios rurales. Y que el concepto de agricultura familiar es un concepto de puesta en producción y en explotación y puesta en valor y comercialización de algo que conciben como un metabolismo con la naturaleza en un sentido más amplio, en el caso de los pueblos originarios y en el caso de las culturas campesinas criollas, como una condición de posibilidad de que su cultura tenga un proyecto generacional de sostenibilidad. Y que hablar de agricultura familiar implica un solo sentido productivista y de comercialización. Esos también son debates, porque en realidad el problema está, y eso tuvo mucho que ver con las discusiones sobre el programa estratégico agroalimentario, el primero y el segundo, si vamos a concebir al sector como vinculado a un derecho humano básico, como es el derecho a la alimentación, que no es una cuestión de seguridad alimentaria, porque también tiene que estar con arreglo a nuestras pautas culturales, a nuestra tradición histórica culinaria, con formas de producción que sean inocuas y a la vez que sean ambientalmente sostenibles. No es solamente una cuestión de tener los ingresos para comprar, como lo establece la FAO. Seguridad alimentaria es si tenemos recursos para comprar los alimentos. En cambio se habla de soberanía alimentaria, y me parece que es un concepto importante de seguir profundizándolo, porque tiene que ver que esa producción de alimentos también esté sujeta a reglas de comercio justo, de trabajo decente, a equidad de género. Es decir, que entender que como consumidores alimentarios, cada vez que compramos algo, estamos estableciendo un acto absolutamente político, porque le estamos diciendo sí o no a determinados modos de producción. Les estamos diciendo, si nos parece lo mismo que esa lechuga venga del hinterland, de la ciudad de Santa Fe, o venga de una producción de gran escala de 800 kilómetros. Y eso tiene mucho que ver con lo que se va a discutir sobre integración vertical y agregado de valor en origen en los próximos meses y con mucha fuerza. Entonces estos son los grupos temáticos, participan organizaciones, participan gobiernos. Es interesante que planteen sumarse, son espacios de mucho aprendizaje porque son todos los países, ahora se incluye Venezuela, que le aporta a la REAF un paradigma nuevo, porque mientras era Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que tenían el rasgo común de grandes
volcado a la agroexportación, había un perfil común en nuestros países, porque Brasil, aún con todo el mito de su industrialización previo, no logra revertir su primarización en la balanza comercial. En determinados momentos, los MOI superan a los MOA, pero hasta ahí nomás, digamos. Cuando se incorpora a Venezuela, tiene un perfil alimentario distinto. Es un gran importador de alimentos, un gran demandante de alimentos, porque todos ustedes saben que su balanza comercial está fuertemente sesgada por la exportación de hidrocarburos, por lo tanto tiene una dependencia alimentaria mayúscula. Y justamente uno de los temas que más me interesan es recrear las condiciones políticas, sociales y económicas para impulsar un sector que se pueda llamar agricultura familiar en la zona caribe. Pero no nos vamos a ir por ahí. Estamos cerrando. Perfecto. Yo sabía que venía. En fin. Como conclusión, me parece importante que más allá de los aspectos técnicos y de la empleabilidad, que podríamos seguir hablando un montón, una de las cosas más importantes que ha hecho la REAF es el consenso de los registros nacionales de agricultura familiar que se implementan en el ámbito de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Todos los países lo están implementando. Se piensa que hay 5 millones de establecimientos en el Mercosur implicados en esa gran bolsa sujeta a debate y atención y a contradicciones que llamamos agricultura familiar por las razones antes expuestas, que constituyen aproximadamente el 83% de las explotaciones agropecuarias de toda la región Mercosur y de todas las escalas. Unos datos que no se tienen, que son importantes, cuánto de esa agricultura familiar está directamente volcada al consumo alimentario de la población, porque hay un problema político cuando hablamos de definición de políticas agropecuarias. Durante mucho tiempo tuvimos un sentido invertido en cuanto a que política agropecuaria era fomentar el excedente agroexportador, que por supuesto es necesario para cubrir todo lo que llamamos hoy redistribución del ingreso, pero en términos políticos el primer objetivo de una política agropecuaria es la alimentación de su población. Luego, como un excedente, como un objetivo más, el volcado y el ingreso de excedentes y el ingreso de divisas. Pero si no consideramos que el primer objetivo de una política agropecuaria es la alimentación de su población, con arreglo a todas esas pautas que dijimos, vamos a seguir pensando que vamos a fomentar la agricultura familiar para que llegue a una cadena de agroexportación y vamos a inculcar en todos los sectores de la agricultura familiar la lógica aspiracional del agronegocio. Que el agronegocio no es un sector diferenciado. En algunos sectores rurales se ha convertido en esa lógica aspiracional análoga a la lógica de algunos sectores medios que quieren ser de las clases altas. Bueno, en los lugares desaventajados del agro, el agronegocio se impone como la única manera de que transformar a todos los actores agrarios a través de la innovación tecnológica que puedan ir consiguiendo escala para volverse agroexportadores o para ir hacia el agronegocio como si esa fuera la única visión de desarrollo rural que tuvieran los distintos sectores agrarios de nuestra estructura. Vamos a pasar por alto el 2020. Y otra de las cosas que me parece importante es que a raíz de estos procesos regionales se ha producido un florecimiento de institucionalidad que excede a la agricultura, a la Secretaría de Agricultura Familiar. El SENASA tiene el SENAF, que es el organismo de agricultura familiar del SENASA, y el INTA con los IPAF, y muchos otros organismos han desarrollado una institucionalidad específica para el desarrollo de la agricultura familiar. Obviamente todos esos ámbitos se van a ir articulando de tal modo hasta que caigamos en la discusión si necesitamos un área nacional que cubra todos estos aspectos o sigamos en un esquema articulado interministerial y transversal. Pero en definitiva, lo que yo quiero terminar por transmitir es que una de las cosas que observo en este tipo de ámbitos es que desde los planos decisorios, en realidad esa discusión sobre que convirtamos a todos los actores agrarios en agroexportadores, lo que deja es un peligro por escala, ¿no? O en grandes productores, tiene el peligro que se vio muy reflejado en nuestra discusión anterior, hace unos pocos meses, sobre el papel de los formadores de precios, los monopsonios, los oligopolios de la producción alimentaria, que tienen el poder de quedarse con todas las conquistas salariales, de las negociaciones y de los convenios colectivos a través de la suba de precios cartelizada. Yo creo que entre militantes acá nadie desconoce que una de las patas de la inflación tiene que ver con la apropiación de la puja distributiva por aquellos sectores agroalimentarios que cartelizan los precios, son monopsónicos, y muchas cooperativas que supuestamente son de la economía social también practican monopsonio. Habría que discutir qué tan social es la economía social desagregando los distintos actores. Entonces me parece importante también
tener en claro que cuando hablamos de agricultura familiar es un gran mecanismo amortiguador de todos esos movimientos desestabilizadores que muchos grupos oligopólicos agroalimentarios que concentran gran parte de la producción de alimentos tienen, y que con una agricultura familiar diversificada, no simplemente volcada hacia un esquema de producción en gran escala o hacia la agroexportación, como escuché un reportaje de un decisor de primera línea que decía, con la agricultura familiar argentina vamos a alimentar a 500 millones de personas. Bueno, me sigue pareciendo que dejamos de ver que mientras que dejamos el mercado interno alimentario librado a las fuerzas del mercado, pasa lo que pasa con la inflación, que es un problema absolutamente político, con fuerzas económicas que están justamente con fuerzas regresivas y progresivas respecto a la distribución del ingreso. Entonces, una agricultura familiar implementándole la escala, la innovación productiva, o una agricultura familiar que tenga condiciones políticas de desarrollo vinculándose preferentemente a la alimentación de los argentinos presentes y futuros, porque es la única manera de poder compensar todos los movimientos de precios y la puja distributiva de estos grandes cárteles formadores de precios de la producción agroalimentaria nacional, y no simplemente creer de que toda la posibilidad de la agricultura familiar sea una cuestión de incremento de escala. Entonces, esta era la última. Sin vinculación, lo que les proponía como idea para cerrar esto es que sin una vinculación sistémica con el consumo interno, ninguna medida promocional es sostenible. Porque simplemente transformar en grandes a los pequeños por una cuestión de escala no es una solución que nos permita reequilibrar y balancear el poder de estos oligopolios de la producción alimentaria. Y sobre todo, que no hay posibilidad de promoción de la agricultura familiar si no se alfabetiza lo político que significa el consumo. Cada vez que compran un paquete de harina, de yerba, le están diciendo sí a quien produce, y no solamente eso, detrás de un tomate hay factores productivos, tierra, capital, trabajo, tecnología, hay desigualdades entre actores sociales que acceden a esos factores productivos, es decir, que cada vez que comen y que cada vez que seleccionan un alimento están produciendo un acto político. Si hay algo político, si es un acto político, es el consumo, y hay que alfabetizar a la población sobre que el consumo dice sí o dice no a la agricultura familiar o a modelos de desarrollo rural o a políticas agropecuarias o a sostenibilidad de la producción alimentaria.